Hola, yo soy Daniela Ramírez, soy ingeniera en desarrollo sustentable y este es mi video para el Siemens Trainee Program. I would love to be part of this program because I have a huge interest in operations, and I think this is a perfect opportunity to also apply my passion for sustainable innovation. I would love to have a deep comprehension on Siemens technology, and it's very exciting for me to have the opportunity of learning this from experts in the industry, as well as having a mentor that would accompany me throughout these rotations. I think it's very exciting having this dynamic environment where I'm able to try out the different areas and work in multidisciplinary teams. I think it's the perfect opportunity to have the full picture of how the different areas of the company connect with each other. And I expect to become fully immersed in the culture of Siemens, to have great professional development, and also to be able to learn all the necessary technical aspects that the role requires. And I'm also expecting to be able to provide ideas on how to have more sustainable processes, improvements, and a fresh perspective to the company with what I've learned in my studies. Un objetivo muy ambicioso del que me gustaría hablar es que me propuse obtener mi certificación de francés nivel B2 en 2023. A mediados de año decidí que quería comenzar a prepararme para este examen, ya que anteriormente yo había tomado cursos de francés. Sin embargo, por cuestiones de pandemia y luego por cuestiones de organización de tiempo, había descuidado completamente el idioma. Entonces decidí que en 6 meses quería prepararme para estar lista y tomar este reto de certificarme. Quería obtener una nota de 70 sobre 100, siendo la nota probatoria de 50. Entonces, bueno, decidí buscar a una profesora particular, realizaba todos los ejercicios que ella me dejaba en clases. Además, sé que para aprender una habilidad nueva es necesario ahora sí que estar más inmerso en este conocimiento. Entonces decidí por mi cuenta también ponerme a ver series en francés, escuchaba podcast en francés todas las mañanas sin falta, canciones en francés, libros en francés, todo lo que yo pudiera hacer para ahora sí que estar rodeada de este idioma. Era lo que hacía en mi día a día. Y bueno, al final de cuentas tomé mi certificado y logré obtener una calificación de 90.5, bastante superior a lo que esperaba. Fue una experiencia muy retadora porque además de esto pues tenía mis estudios y mis obligaciones de mi vida cotidiana. Entonces pues me siento muy orgullosa de haber cumplido este objetivo que me propuse. El proyecto del que me gustaría platicar es una excursión de estudiantes del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz. Este fue un proyecto que realicé estando en mi rol de presidenta de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Es un proyecto que yo tenía muchas ganas de hacer y al comunicarlo con mi equipo nos dimos cuenta de que estábamos decididos todos a hacer lo posible. Era un proyecto bastante innovador, ya que nunca nadie antes había realizado este viaje a esta central nucleoeléctrica. Es una central única en el país, entonces pues por eso decidimos lanzarnos ahora sí que a intentarlo. Y bueno, en mi rol como presidenta me encargué que las diferentes áreas del grupo realizaran las actividades necesarias para poder llegar a tener este evento. Entonces bueno, con la parte de mercadotecnia tuve que estar coordinando la parte de las sesiones informativas, de cómo se estaba haciendo la publicidad en redes. Con la parte de logística coordiné para ver qué íbamos a hacer más allá de la visita, visitas culturales, la parte de finanzas, las cotizaciones, hablar con proveedores. Y bueno, a final de cuentas logramos realizar el viaje exitosamente. Llevamos un grupo de 12 personas a la planta y fue un logro total que nos llevó después a ganar un premio por creación de comunidad y por ser la segunda sociedad más destacada entre las 55 existentes. Una de las habilidades que aprendí recientemente fue el análisis de materiales y sus propiedades. Esta habilidad la aprendí en mi intercambio a Australia. Cuando yo estaba por allá, tuve una materia que se llama Materiales y Sustentabilidad. Y bueno, esta era una materia que era para los alumnos que estudiaban Ingeniería en Materiales. Entonces, dentro de la clase nos enseñaron un software llamado Grant Edupac,
en el que podrías consultar distintas bases de datos y hacer comparativas entre propiedades físicas de los distintos materiales que vienen ahí en la base de datos. Entonces, bueno, aprendí a cómo realizar estas comparativas, hacer el uso de esta herramienta. Y bueno, por mi parte individual tuve que realizar autoestudio, ya que yo no contaba con los mismos conocimientos base que la gente que estudiaba la carrera en materiales. Entonces tuve que realizar autoestudio para comprender qué implicaba cada una de estas propiedades físicas y que el software me pudiera servir realmente para yo analizar los datos y determinar qué materiales eran más convenientes para cada una de sus aplicaciones. Una vez que regresé de mi intercambio de Australia, de vuelta en el TEC de Monterrey, tuve un proyecto en el que teníamos que hacer propuestas de reemplazo de materiales por otros más sostenibles. Entonces aquí nuevamente volví a utilizar este software que aprendí junto con los conocimientos que tenía para poder determinar qué materiales podían ser, además de más sostenibles, que cumplieran con las mismas especificaciones técnicas que los que tenían actualmente para ser reemplazados. La respuesta es no, no he participado en concursos donde haya tenido que representar a mi universidad. For one of my university projects, we collaborated with a company that's called Budenheim. This manufacturer had a production line that had some waste heat energy that they wanted to use to produce electrical energy. So our project was basically sizing a Brighton cycle for them so that they could transform this heat energy into electric energy that they could also use inside their factory. And besides sizing the Brighton cycle, we had to make a model in where they used supplementary hydrogen with the fuel so that they could have lower carbon emissions. So what we did was use two different softwares. The first one is called Thermograph. This software helped us make variations in the operation parameters, such as temperature and pressure, to make the most optimal system for this Brighton cycle. And then we also used MATLAB in order to model the best composition, where we varied the proportion of hydrogen and fuel so that they could have the lowest emissions with the highest efficiency. So that's the two different digital tools that we use to solve this problem. For another of my projects, we were collaborating with the Nuevo León State Library for an energy efficiency and air conditioning proposal, in which we were also calculating their carbon footprint, scopes 1, 2, and 3. So this was a very uncertain time because we didn't have much time for the whole project, and we were lacking a lot of information from the library, such as the electricity bills. We didn't have a lot of information on the employees' transportation, about the visits that they had from schools. So I was particularly designated to do scope 3 calculations for the children who visited the facilities. So since we didn't have the information, I proposed that we looked up the different schools that were in the metropolitan Monterrey area, and we estimated an average distance that they could travel from their school to the facilities of the library. And then I also looked for the most common model of car, of truck to transport people that was sold in Monterrey, according to the amount of kids they told us that usually visited the library. So with that estimations, I did an estimate of the carbon footprint for my team, and we finished it on time.